La vida vale porque Él vive hoy. Piensa en eso. ¿A dónde estaríamos si no fuera Jesucristo? Si no fuera por Jesucristo, quien nos libertó, quien nos dio esperanza en nuestra vida, tendríamos un destino del infierno, ¿verdad? Sin esperanza. Pero gracias a Dios que con Jesucristo ya tenemos esperanza de la vida eterna en el cielo. Y vamos a hablar esta mañana sobre la resurrección de Jesucristo y también incluso sobre la batalla cristiana. La batalla cristiana en este domingo de la resurrección. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y ustedes pueden encontrar la página mientras yo doy una introducción, pero vamos a estar en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 esta mañana. Eso es página 990. 990, Romanos capítulo 7. Mientras ustedes están yendo a la página, yo voy a dar una introducción esta mañana, que hoy es un día en el que nosotros recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Jesús se levantó de la tumba. Y nosotros tenemos algo que ninguna otra religión tiene. Tenemos un Dios vivo, un Dios que vive. Uno sobre el que ni siquiera la muerte tiene poder. Y hay muchas razones por las que la resurrección trae esperanza al cristiano. Existe la promesa de la vida eterna porque hay vida en Jesucristo. Y cuando nosotros bebemos de esa agua viva que Jesús nos ofrece, podemos tener vida en nosotros. Cuando creemos por fe en Jesucristo, podemos tener vida en nosotros. Hay poder en la resurrección. La resurrección nos da la victoria sobre el pecado. Sin la resurrección no habría el Evangelio. Jesús no solo tuvo que morir, sino que Él tuvo que resucitar el tercer día. Y la resurrección es tan crucial para el Evangelio como su muerte. Porque, ¿cómo puede Dios permanecer muerto, prometiendo vida a nosotros que mueren también? Si Jesucristo se quedó muerto, ¿cómo es que Él nos puede prometer la vida o resurrección para nosotros? La resurrección de Jesucristo es evidencia, es una prueba y es el fundamento de nuestra fe de que hay vida en Jesús y nos da la seguridad de que nosotros también viviremos con Él después de morir. Vamos a vivir con Jesucristo después de la muerte. Pero hay más de lo que ganamos a través de la resurrección. A través del cumplimiento de su resurrección, Dios nos ha dado la promesa de que nosotros también vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y Dios nos ha dado la promesa de que vamos a recibir un cuerpo nuevo. Un nuevo cuerpo. Un cuerpo nuevo que nunca se corrompe, que nunca se cansa, que nunca envejece, que nunca se enferma, que nunca muere. Pero hasta ese momento vivimos aquí en la carne. Seguimos viviendo en esta carne. Y la Biblia dice que gemimos mientras vivimos en nuestras morales terrenales, deseando revestirnos de nuestra habitación celestial. Y esto nos viene constantemente a la mente debido a la fragilidad de nuestros cuerpos terrenales. Y estamos esperando la liberación.
Y Pablo habló de esto en el pasaje de las Escrituras que vamos a ver hoy. Y viene del capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer aquí. Y comenzamos a leer en versículo 14 que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Hay muchas palabras ahí, ¿verdad? Pero ¿qué significan? Vamos a ver esta mañana lo que Pablo estaba intentando para decirnos a nosotros. Pero como yo dije, estamos hablando sobre la batalla cristiana. En estos versículos Pablo describe la lucha constante del cristiano. Hay batallas que enfrentas en tu carne día tras día, sometiendo tu carne al control del Espíritu Santo y luchando por mantener tu corazón y tu espíritu agradables a Dios. Y eso no es fácil. Porque cuando nosotros fuimos salvados, ¿qué cambió en nosotros? ¿Qué cambió? ¿Cambió tu cuerpo? No. ¿Cambió tu carne? No. El cuerpo, la carne no cambiaron. ¿Qué cambió? Nuestra mente, ¿verdad? Nuestro espíritu. El hombre interior cambió. Eso es lo que cambió. El interior de nosotros. Pero tu carne, tu cuerpo pecaminosa, permaneció igual. Permaneció igual. Como yo estaba diciendo, nuestro cuerpo permanece igual. Podemos escuchar la súplica desesperada y la angustia en la voz de Pablo cuando él clama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está suplicando por la liberación porque la batalla es real. La batalla de nosotros como cristianos es real. Si no sientes o percibes que hay una batalla o hay una lucha que tienes continuamente para resistir al pecado, para resistir la tentación, para resistir al diablo, para resistir a tu carne, si no estás librando esas batallas, entonces o estás perdido o no estás resistiendo y simplemente estás dejando que tu carne se salga con la suya y haga lo que quiera. Pero si estás resistiendo, como debemos hacer como cristianos, si estás tratando de vivir para Jesús a diario, entonces puedes sentir el peso y la carga de cuánto esfuerzo se necesita para vivir en santidad para Jesús. Hay una batalla que hay dentro. Hay un pastor viejo que dio esta
esta ilustración, este ejemplo. Que él dijo que cuando una persona es salvo, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo dentro de ellos, que nosotros tenemos dos peros adentro, que es tu carne y el Espíritu Santo. A lo que tú estás alimentando es lo que va a ganar la batalla. Si estás alimentando a tu carne con cosas del mundo, la carne va a ganar esa batalla. Pero cuando alimentamos al Espíritu Santo, a nuestra alma con lo bueno, entonces ese pero va a ganar la batalla. Pero depende de lo que estamos poniendo dentro de lo que va a ganar esa batalla. De tú entre el Espíritu Santo y tu cuerpo. Pablo describe esta batalla en el versículo 15 de nuestro texto que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando fuiste salvo, el Espíritu Santo produjo un cambio en ti. Naciste de nuevo por dentro, como dice la palabra. Pero seguimos viviendo en tabernáculos de carne y de pecado. Y Pablo no era un cristiano joven cuando escribió el libro de Romanos. Él llevaba salvado probablemente cerca de 20 años. 20 años salvado cuando él escribió esta carta. Algunas de las batallas más duras a las que te enfrentarás en tu vida cristiana serán contra tu propia carne. Contra tu propia carne. El hecho de que seamos salvos por la gracia de Dios no significa que vayamos a dejar de pecar. O que hayamos sido completamente liberados del pecado o de las tentaciones del pecado. No. Lo que ha sucedido es un cambio interior en tu vida, en el que Dios te ha abierto los ojos a la verdad y ahora tú ves tu pecado tal como es en realidad. Algo sucio e impuro a los ojos de Dios. Es nuestro pecado. Y cada vez que luchamos la batalla contra nuestra carne, es un recordatorio de que somos salvos por la gracia y no por nuestras buenas obras. Nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras porque no podemos hacer tantas buenas obras suficientes para ganar la salvación. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Las buenas obras pueden ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, ¿verdad? Es un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero las buenas obras no pueden salvar a una persona. Incluso 20 años después de haber sido salvado, Pablo seguía luchando las mismas batallas contra su propia carne. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener la liberación? Tendremos que esperar hasta el fin del mensaje para averiguarlo. Pero yo quiero animarnos esta mañana porque a veces un cristiano puede desanimarse por su propia carne o por sus propias batallas que ellos tienen. Y tal vez tú has sido salvo por tantos años y piensa, ¿cómo es que yo sigo enfrentando estas mismas batallas? Yo soy salvo. Yo debo avanzar mi vida cristiana, pero yo sigo luchando contra las mismas batallas. ¿Por qué sigo resistiendo las mismas tentaciones? Es porque tu carne nunca ha cambiado. Tu carne nunca ha cambiado. Tu carne no puede ser salva. ¿Ustedes me entienden? Tu alma es salvo. Tu espíritu es salvo, pero tu carne no puede recibir salvación. Por esa razón la carne tiene que morir
Y Cristo va a darnos otro carne, otro cuerpo. Nuestra carne nunca ha cambiado. Tu carne no puede ser salvo. Tu cuerpo tiene que morir. Tu alma es salva. Entiéndelo. Si has confiado en Jesucristo como tu Salvador, tu alma se ha convertido. Pero tu carne tendrá que morir y ser sepultada. Nosotros vamos a morir. Y por los que no mueren, ellos no pueden vivir en el cielo con su mismo cuerpo, ¿verdad? Ellos van a recibir un cuerpo nuevo, dice la palabra. Yo quiero que ustedes entiendan también que yo no quiero que nadie piense que un cristiano no puede tener victoria o que no pueden vencer al pecado, porque sí, podemos vencer al pecado. Y tampoco quiero que alguien piense que estoy diciendo que las batallas no pueden volverse menos frecuentes o más fáciles de ganar, porque con la ayuda del Señor sí pueden. Podemos tener menos frecuentes de las batallas o más fáciles de ganar. Pero lo que no quiero que seamos ingenuos como cristianos es pensar que las batallas van a desaparecer. O que nunca más tendremos que enfrentar las mismas tentaciones. Porque hasta exhalen tu último aliento aquí en esta tierra, tú vas a estar luchando contra tu carne, contra el pecado. Una cosa contra la que quiero predicar es esta idea fariseica de que un cristiano puede obtener una perfección sin pecado. Y muchas veces esta idea es impulsada incluso por aquellos que están perdidos y en el mundo. Ellos ven a un cristiano caer en pecado y ellos dicen, mira eso, mira eso. Ellos ponen su enfoque en el pecado de esa persona diciendo, bueno, si ellos eran cristianos, ellos no iban a hacer eso. Déjame decirlo a ustedes esta mañana, que un cristiano puede cometer los mismos pecados. No digo que debe, pero puede cometer los mismos pecados que comete el mundo. Porque nosotros tenemos la misma carne. La misma carne. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo te ayuda a no cometer ese pecado. Pero, ¿es posible que un cristiano caiga en pecado? Sí, es muy posible. Es muy posible que un cristiano caiga en el pecado. Pero ¿eso le da a un cristiano una excusa para pecar? No, de ninguna manera. Dios nos manda a abstenernos del pecado, no practicar el pecado. Eso no significa que un cristiano nunca vaya a pecar. Porque la Biblia es muy clara y nos dice que cuando Juan dijo eso, él dijo, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Abogado tenemos, que Él nos perdona. Él dijo, yo digo que no peques, no debes pecar. Pero si alguien peque, abogado tenemos en el cielo, quien es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios nos manda a abstenernos del pecado, pero si alguien peque, tenemos un abogado, tenemos Jesucristo, quien nos limpia, quien nos perdona. Lo triste es que Satanás va a utilizar los momentos en que un cristiano cae en el pecado como munición contra la iglesia. Y ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y ustedes lo han escuchado las palabras de decir, bueno, si ellos realmente son cristianos, ellos no van a hacer eso. Si ellos realmente son cristianos, ellos no van a hacer eso. Pero déjame decirte que un cristiano también puede caer en el pecado, pero la diferencia es nosotros tenemos
un abogado con el Señor, quien es Jesucristo, que nos perdona, nos limpia y nos ayuda para seguir adelante, ¿verdad? Debería entristecernos como cristianos cuando vemos a otro cristiano caer en el pecado, ¿verdad? Nosotros debemos sentir tristeza cuando vemos a otro cristiano caer en el pecado, porque eso daña el testimonio de Cristo. Pero no debemos tener la actitud de condenar o juzgar a alguien porque se equivocó. En cambio, debemos hacer todo lo posible por ayudarlo a levantarse, restaurándolo como enseña la Biblia. Tal como yo he predicado muchas veces antes, nuestra iglesia aquí es un hospital donde nos reunimos para recibir ayuda de la palabra de Dios. Porque todos formamos parte del mismo equipo, el equipo de Jesucristo. Nosotros, no hay ninguna persona que es justo en sí mismo, incluyendo este pastor. Yo soy pecador salvado por la gracia de Dios. Salvado por la gracia de Dios. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y estamos aquí para animarnos a unos a otros, para fortalecernos mutuamente, a fin de seguir peleando la buena batalla, seguir resistiendo la tentación y seguir brillando para Cristo. Y cuando alguien caiga, ayúdalo. No hable mal de ellos. Ayúdenlos a levantarse. Límpialo el polvo y anímalo a seguir adelante. La lucha contra la tentación, contra el pecado es otro recordatorio constante que tenemos como cristianos. Que así como tenemos la promesa de un hogar celestial, tenemos una promesa de un cuerpo celestial. Y Pablo dijo en los versículos 24 hasta 25, si lo leemos aquí, Romanos 7, 24 hasta 25, que dicen, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesús, cuando resucitó, recibió el primer cuerpo celestial, el primer cuerpo celestial. La Biblia describe a Cristo como las primicias. Las primicias eran siempre los alimentos que se obtenían al comienzo de la cosecha judía que se recogía durante la primavera. Jesús recibió el primer cuerpo glorificado para que un día, cuando tú y yo resucitemos de entre los muertos, nosotros también vamos a recibir un cuerpo como lo de Cristo. Y vamos a leer eso en Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 3. Efesios, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 hasta 21. Que dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Biblia dice en 1 de Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Jesucristo. La Biblia llama al cuerpo que ahora tenemos un cuerpo de humillación, un cuerpo de vergüenza. Es un cuerpo propenso al pecado. Propenso al pecado. Se pueden percibir los sentimientos de vergüenza de Pablo cuando él dijo, miserable de mí.
Como cristianos, el pecado debería provocarnos sentimientos de vergüenza y humillación. El pecado debe provocarnos sentimientos de vergüenza y humillación. Un cristiano no debería jactarse del pecado. El pecado debería traernos vergüenza, humillación y dolor, lo cual luego produce arrepentimiento. Al igual que Pablo, nosotros deberíamos tener en nuestro corazón un anhelo de ser liberados de estos cuerpos de muerte. Y se acerca otro día de resurrección, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también estos cuerpos corruptibles van a resucitar de la tierra y se van a revestir de inmortalidad, como dice la palabra. Yo no puedo contarles todos los detalles sobre cómo seremos, pero sabemos que vamos a ser como Cristo. Vamos a ser como Jesús. Y el anhelo de Pablo por la liberación se debía a que estaba cansado de vivir en un cuerpo pecaminoso. Él estaba cansado de vivir en su propio cuerpo, en un tabernáculo pecaminoso. Ha habido ocasiones en las que Brittany y yo hablamos sobre diferentes asuntos de la Biblia y ella me ha preguntado, solo por curiosidad, si habrá la posibilidad de que podamos pecar en nuestros nuevos cuerpos glorificados que vamos a tener. Y yo creo por todos mis estudios que la respuesta a eso es no. No habrá una posibilidad de cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo nuevo, no hay posibilidad de cometer pecado. Porque Pablo quería ser liberado de su cuerpo de pecado para obtener un cuerpo glorificado que no pudiera pecar. Jesús dijo que seríamos como Él mismo. Y en Jesús no hay pecado. No hay pecado en Jesús. Satanás siempre estará en el lago de fuego. Satanás va a estar en el lago de fuego para siempre, por lo que no habrá tentación. Porque Satanás es quien nos tienta con el pecado. Sí. No, él no va a morir. Siempre él va a sufrir. Él va a sufrir para siempre en el lago de fuego. Sí. Podemos hacer un estudio de los versículos que hablan de eso, pero él siempre va a sufrir. La Biblia dice en Apocalipsis 21-27 que no va a entrar. Si quieren leer conmigo, vamos a ir. Apocalipsis 21-27. Yo sigo hablando de lo que yo estaba diciendo, que no, yo creo que no vamos a cometer pecado en nuestro cuerpo nuevo. Porque dice aquí, en este versículo, Apocalipsis 21-27, dice, no entrará en ella, en esa ciudad, en el cielo, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces dice que no va a entrar pecado, ¿verdad? Según lo que estamos leyendo, si cometemos pecado, eso va en contra de este versículo. Entonces, cuando recibimos un cuerpo nuevo, no vamos a cometer pecado. No vamos a cometer pecado. Jesús resucitó de entre los muertos. Tú también vas a resucitar si has confiado en la salvación de Jesucristo. Porque Jesús recibió un cuerpo glorificado. Tú también vas a recibir un cuerpo glorificado algún día. Uno libre de pecado que vive eternamente. Eternamente. Los que no creen también, ellos van a recibir un cuerpo. Y como yo dije, podemos hacer un estudio de esto también. Pero ellos también van a tener un cuerpo. Y su cuerpo va a sentir dolor y sufrimiento por la eternidad.
en el infierno. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos de ese terrible destino.